Bárbara y Paula son gemelas que buscan explorar y experimentar el mundo sonoro para comprender el sentimiento de un ruido. Bárbara le ha confesado en varias ocasiones a su hermana que desea cortarle la lengua, ya que desde su punto de vista una persona que no puede hablar no debería tener una, o al menos eso se creería a simple vista. Este par de hermanas ha tenido una infancia dura. Pero, ¿qué es lo que marcó a cada gemela en esa primera etapa de su vida? Esta historia nos arroja varios elementos que nos dejarán pensando por mucho rato. Slasher, de Mónica Ojeda. Bárbara quería cortarle la lengua a su hermana gemela con un estilete. Lo había imaginado así: un estilete ardiendo bajo la llama del fogón de la cocina, su ñaña Paula sacando la babosa carnívora de su boca y colocándola sobre la mesa para un corte lento, profundo, hasta que la punta rasgara la madera bajo su carne inútil, y luego hacia adentro, con fuerza, abriéndose paso entre la textura elástica de los músculos. La sangre y el eterno silencio de Paula, que no gritaba nunca, que no sabía lo que era romperse la garganta con un sonido grande y caliente, como el parto de una ballena de tráquea. A Bárbara le gustaba decirlo: esta es mi hermana y no sabe gritar, porque a su público le daba miedo oír casi cualquier cosa viniendo de una gemela. Había momentos en los que sentía placer imaginando el corte, la hoja fina, la cara violeta de Paula, y le crecía en el pecho una cierta inquietud, aunque nunca hasta el punto de hacerla sentirse culpable o avergonzada de lo que llevaba adentro. Una curiosidad infinita por las mutilaciones, una admiración y una envidia inquebrantable hacia su hermana mala. También había querido alguna vez, sobre todo cuando era pequeña, cortarle las orejas, pero ese deseo le duró poco tiempo. Su hermana gemela tenía 2 orejas muy bonitas, simétricas e inservibles. Su lengua, en cambio, además de inservible, era acaracolada y fea. Una sordomuda no debería tener ni orejas ni lengua, dijo en voz alta en su 10º cumpleaños, cuando notó que, como todos los junios, los regalos eran compartidos. Entonces su madre la aló de la trenza y le advirtió que le daría una paliza si volvía a decir algo semejante. Y Bárbara, que sabía que las advertencias maternas iban en serio, no volvió a pronunciar la verdad, pero sí a pensarla. Incluso en ese instante, 8 años después, mientras esperaba su turno para entrar al prohibido centro cultural, Bárbara seguía creyendo que 2 orejas y una lengua en una persona que no podía usarlas era un despropósito, una verdadera obscenidad. Se lo había dicho a Paula después de elegir los instrumentos para el 2º Festival Andino de Música Experimental, y ella se rió como siempre, con la boca demasiado abierta para la nada. También le contó que a veces, sobre todo en las madrugadas, quería cortarle la lengua, que se lo imaginaba, que lo encontraba excitante. Y Paula le sacó la babosa carnívora con piercing, moviéndola de arriba a abajo como una cola de iguana y de izquierda a derecha como una serpiente cascabel. Su ñaña era esa clase de doble, la peor, la noche. Entendía todo tipo de cosas sin que se le moviera un pelo. De niña inventaba juegos inspirados en cuentos de la cripta, en escalofríos,
en Le temes a la oscuridad, en las portadas del diario extra que su madre traía a casa para leer, asesinar moscas y golpear las nalgas casi idénticas de sus hijas. Emborrachó a su guagua y la violó. Aferrado al cadáver de su amada, preparó una broma mortal. Ninguna historia, sin embargo, era lo suficientemente truculenta para agitarle los pulmones o crearle pesadillas a Paula, la ñaña de los tatuajes y de las escarificaciones, la gemela malvada, la loca del cigoto. Ella disfrutaba escarbando en el horror de los demás, asustándolos para verlos encogidos, diminutos muy adentro de sus sombras, masticando el viento guardado de los cajones. A Bárbara también le gustaba la gente que temía y ver lo que les pasaba en los ojos, el estado acuático de sus pieles, la tensión muscular, la cabalgata abierta de los pulmones. Pero la experta en asustar a otros era Paula. Ella sacaba los miedos de las personas igual que los magos extraían conejos blancos de sus sombreros. «Esta vez quiero que hagamos algo distinto», le dijo su hermana antes del festival y Bárbara repitió en voz alta sus palabras. «Quiero que hagamos algo diferente». No estaban seguras de que el público fuera a entender su propuesta, pero esperaban igual en la fila trenzándose el pelo, chasqueando las lenguas para que una escuchara el sonido acuático de la saliva y el músculo que, como un delfín, se hundía en la carne golpeando el paladar. ¿A qué suena el verdadero fondo de las cosas?, se preguntaron durante muchos años. ¿Por qué un tintineo hace cosquillas y un rugido pone en alerta al cuerpo? Había sonidos que revelaban sucesos anteriores al lenguaje, como aquella vez que Paula recordó su propio nacimiento a partir de un concierto de piedras y agua en una licuadora. Nadábamos como peces en la oscuridad y en el calor, le contó. Teníamos el cordón umbilical en la garganta y yo lloré tan fuerte que me quedé muda y sorda al ver la luz. Adelante de ellas, un cuarteto de góticos fingía tocar instrumentos de aire. Dos metaleros se limpiaban el sudor con la manga de la camisa. Una chica de pelo azul observaba la luna. 5 punqueras ni siquiera se miraban. 3 emos pulían sus botas de enormes plataformas. Y un tipo tatuado en la frente se rascaba la pierna con su baqueta. A todos los habían visto antes en conciertos del mismo tipo, pero realmente no los conocían. En el mundo de la música local underground a las gemelas les decían las Bárbaras, y su grupo de experimental noise utilizaba como instrumentos un sintetizador, un theremin, un bajo, un xilófono modificado, tambores, insectos, huesos, hojas secas, animales muertos o vivos, botones, tijeras, agua y objetos que encontraban en la calle como botellas de vidrio, piedras, latas o elementos de cocina. En sus ensayos les gustaba imaginar que componían la banda sonora de una película giallo. Reproducían el sonido de los cuchillos. Apuñalaban frutas en bosques fluorescentes. Su procedimiento preferido era la improvisación. Paula inventaba una escena y generaba ruidos que ella misma no podía escuchar, pero que eran el centro de la performance. Golpes de piedras, chillidos de animales pequeños o medianos, el recorrido de una tiza sobre una pizarra, el pasar de las páginas de un libro, bofetadas, el teclear de una máquina de escribir, explosiones de agua, objetos quemándose, la destrucción de unas almohadas, la caída de cubiertos metálicos, el rodar de unas canicas, pisadas, inhalaciones y exhalaciones, el martilleo sobre los cráneos de muñecas viejas, el castañeo de una dentadura,
las puntadas de una máquina de coser, el arrastrar de unas cadenas, el golpeteo de semillas adentro de una olla, la caída de excrementos sobre agua, el arañar de un cráneo. Cualquier elemento podía ser un instrumento. Cualquier acción, composición. Bárbara seguía los sonidos de su hermana y agregaba los suyos propios. Beatboxing, scat singing, cantos difónicos o improvisación en el theremin. Su objetivo, sin embargo, era crear a partir del interior de Paula. Un fracaso, un océano negro en Saturno. Lo que hicieran en el escenario debía sonar profético, algo que estuviera aún por venir. El sonido es la poesía de los objetos, le dijo una vez a su gemela y ella le respondió con el verbo de las manos. Yo saco poemas de las cosas. Paula pegaba las manos al suelo para sentir el golpe rítmico de los pies de Bárbara, las vibraciones de las cuerdas, el soplido del viento. Entendía que los cuerpos conturbaban con unos estímulos y se relajaban con otros, que un sonido podía provocar placer y otro dolor, que lo horrísono y lo canoro pertenecían al mismo paisaje de una onda mecánica viajando hacia el interior de una cueva hecha de cartílago y hueso. Una vez, afiebrada de sí misma, Paula mató a un gallo al final de una improvisación. Le quebró el cuello con los dientes y el sonido tronó a través de los altoparlantes como una fractura de tierra. Las bárbaras las llamaron desde entonces. Sus experimentos sonoros tenían nombre. 1. Me comí la mano de mi madre. 1.55. 2. El niño y su cadáver. 3.57. 3. Lenguas en tus martillos. 5.39. 4. Abortos y culebras. 2.35. 6. La imposibilidad física del universo. 3.26. 8. Una musa llena de tics nerviosos. 4.30. 9. La misteriosa esquirla de un fax. 1.38. Tiempo total, 21 minutos y 8 segundos. Apellidos. Les exigió un hombre alto que custodiaba la entrada al prohibido. Desde hacía algún tiempo que tocaban en sitios oscuros y decadentes, espacios en donde la escena noise encontraba su propio público. Allá donde iban habían jóvenes como ellas buscando experiencias sonoras inusuales. Shows que les revelaran los verdaderos sonidos de los objetos, instrumentos musicales nunca antes vistos, acciones que los hicieran sentirse parte de algo único e irrepetible. Sin embargo, a Bárbara y a Paula no les interesaba lo inusual, sino lo extremo, el grado más alto de intensidad auditiva. Un descubrimiento de lo telúrico de la mente a través de lo que resuena, vibra y retumba. Un regreso a la vida del lenguaje. Un recuerdo. Yo quiero enseñarte lo que es gritar, le confesó Bárbara a su hermana luego de decirle que fantaseaba con cortarle la lengua. Yo quiero enseñarte el verdadero tamaño de un grito. Aunque sus fantasías, las más agresivas, solían incluir a su ñaña Paula, no era la única persona a la que Bárbara había imaginado mutilar. También quiso, en algún momento, haberle amputado la mano a su madre, pero ella no lo sabía. Su gemela, en cambio, estaba enterada de cada evento punzante escondido en su imaginación. Le leía los labios como si le leyera la mente. Le pelaba las palabras y se comía la pulpa. Cuando hacían ruidismo en vivo y Bárbara veía a Paula aplastar insectos con una piedra,
abrir una paloma o jadear y soplar junto al micrófono, sentía como si su gemela fuera un águila nadándole en la sangre. Como si el cliché fuera cierto, una verdad mística en la placenta, y estuvieran muy adentro la una de la otra. Inseparables, indistinguibles, latiendo al mismo ritmo de la mente. Lo sé todo sobre los gritos, dijo Paula días antes del festival. Sé que deforman el rostro de la gente, que hacen temblar la materia, que activan una señal en la amígdala que genera el miedo, y que la naturaleza del miedo es la supervivencia. Bárbara, sin embargo, intentó explicarle lo importante. Un grito es la explosión de palabras, le contó. Cuando alguien grita, las letras se disparan sin ningún orden y atraviesan el tórax de las personas. Un grito es una emoción que se contagia como un hechizo. Un sonido es una emoción que se conjura como magia. 2 años antes, en una fiesta, un chico había vomitado sobre Paula por accidente. En ese tiempo, casi todos sus compañeros de clase estaban convencidos de que su hermana era una bruja. Y por supuesto, Paula había contribuido a crear su propia fama haciendo muñecas de las chicas que le caían mal y fingiendo rituales en los casilleros de quienes se atrevían a burlarse. La hermana dañada, le decían, la ñaña runa, la doble de los maleficios. Paula no creía en la brujería, pero era consciente de que los demás sí y de que mentían cuando lo negaban, sonriendo, y se les achicaban los dientes y las pestañas como a los niños despiertos en la oscuridad. Por eso pescó el temor de la cabeza del chico. Lo miró con los ojos muy abiertos y le lanzó un sonido gutural que pareció una palabra en un idioma subterráneo. Y el chico, lívido por el terror, se arrodilló sin que nadie se lo pidiera para lamerle las botas. Su hermana era capaz de hacer que la gente se comportara de formas impensables, como en la escuela, cuando le hizo creer a Rebequita Novoa, a través de Bárbara, su intérprete, que era inmortal y que si se lanzaba por las escaleras de su casa rebotaría como una pelota de playa. Y Rebeca se lanzó y se quebró una pierna. O como cuando en 2º grado Paula le hizo creer a Bárbara que su voz no era su voz, sino la de ella, que era su marioneta, que si una de las dos moría, la otra lo haría inmediatamente después, que la carne que comían en casa era la de las mujeres del diario Extra, que, contrario a lo que les contaba su madre, sí tenían un padre, pero se escondía en los armarios porque era monstruoso y solo salía cuando estaban en la ducha o mientras dormían. ¿Qué tan monstruoso es?, le preguntó en ese tiempo y Paula le respondió que mucho, que no tenía piernas sino 8 brazos y una cabeza de muela. Durante años Bárbara intentó asustar a su hermana, devolverle los terrores regalados en la niñez, unirla a ella en el espanto. Pero a veces creía que el miedo era algo que habitaba en los sonidos y que Paula, completamente muda y sorda, existía por fuera de ese sentimiento. Sobre el escenario, una mujer susurraba contra el micrófono. Su cabello negro caía hasta el suelo igual que las ramas de un sauce llorón y su compañera, una chica con implantes subdérmicos, se lo cortaba como si podara un arbusto. Bárbara las escuchó con los ojos cerrados y el sonido filoso de las tijeras le produjo un goce familiar. ¿A qué se parece el placer de un sonido?, le preguntó Paula poco antes de salir de casa y ella le dijo: a una caricia en la nuca, a un hormigueo, a una aceleración de la sangre. En el prohibido, Bárbara se veía a sí misma como un tiburón encerrado en una pecera.
El olor excesivo a palo santo y a marihuana la incomodaban. El tono pálido de las paredes, el roce de los cabellos. Tomó la mano de su igual para no perderla y juntas se abrieron paso entre el sudor. Un humo denso que las luces tornaban de azul y púrpura cubrían por completo el espacio circundante. Había alcohol en el suelo, guirnaldas fluorescentes colgando sobre sus cabezas como medusas. Gente con rostros de peces y cachalotes que se movían muy lento. Y en medio del espectáculo marino, cada ciertos minutos Bárbara le apretaba con fuerza los nudillos a Paula. A ambas les sorprendía que su curiosidad por el dolor fuera inaguantable para la mayoría de personas. Que las llamaran bárbaras por explorar entre ellas, de forma consensuada, algo que era parte de la experiencia de tener un cuerpo. Lo habían investigado. Un sonido de 160 decibeles podía romper un tímpano y uno de 200, causar un coágulo de aire en los pulmones que flotara directo hacia el corazón. Un sonido era capaz de hacer que los pulmones estallaran, provocar ansiedad, náuseas, tristeza, migrañas, percepción de movimientos fantasmagóricos a los costados del campo visual que muchos confundían con apariciones. Leyeron que los elefantes, las ballenas, los tigres, los murciélagos se comunicaban a partir de frecuencias imperceptibles para el oído humano, pero que los infrasonidos también salían del viento, las olas y de los músculos de un hombre que camina y sus articulaciones. Conocían volcanes con cráteres cilíndricos que emitían ondas parecidas a las de un instrumento musical gigante. El Cotopaxi sonaba a campana, el Tungurahua a cuerno. Piedras que tañían, árboles que anunciaban su propia sed, grutas que silbaban. Entendían la maravilla, el gran concierto universal de lo vivo y lo muerto. Si tuviéramos un accidente en la carretera, ¿a qué sonarían nuestros huesos rompiéndose? Le preguntó a Paula 2 noches atrás. A una percusión de órganos rojos, a una armonía de miembros cercenados. Su hermana ignoraba la violencia real del sonido. En cambio, Bárbara se agarraba a la cama poseída por los ruidos del otro lado de la puerta. Golpes, cajones abriéndose y cerrándose, sollozos, reptares, uñas afilándose contra las cosas. Ese mundo de terror acústico era lo único que jamás habían podido compartir. Por eso Paula se inventaba cuentos como que en la madrugada, después de que su madre le ponía seguro la habitación, el padre Cabeza de Muela salía de los armarios para rasguñar pieles morenas y hacerlas sangrar. Durante mucho tiempo, esa fue la única explicación a las marcas que veían en los brazos de su madre. «Hagamos algo diferente», le dijo a su gemela. «Algo que nos una la piel y el pulso. Una investigación de lo primigenio. Un estudio del grito». Bárbara quería que Paula comprendiera las noches de los cajones y de los pies, las camas separadas, la madre llorando en los pasillos, lo que se sentía estar aterrada oyendo los alaridos salvajes pero incapaz de moverse fuera del colchón, incapaz de quitarse la sábana que ardía y se le pegaba como una piel enferma y viscosa. Pensaba que era su deber enseñarle a su hermana lo que un sonido era capaz de hacerle a la imaginación. «Un grito respira y se hincha dentro de ti», le contaba. «Un grito te transforma». Cualquier sonido podía resultar inquietante según el contexto, pero había algunos que hablaban de tiempos antiguos donde el temor era reverencial. «El ruido más alto de la historia fue el de un volcán estallando», le dijo Paula.
Dicen que dejó sordos a marineros que estaban muy lejos de la erupción. ¿Puedes creerlo? El ruido más alto que Bárbara había escuchado era el de su madre gritando toda la noche después de haberse roto la cabeza contra el váter. Un grito es un cráneo mordido. Le susurraba a su hermana que no podía oír los pasos rápidos en el corredor ni los golpes de las cosas al caerse. Es un fantasma orinándose encima de todos los tímpanos. Paula dormía demasiado, y aunque por la mañana Bárbara le explicaba la naturaleza del sonambulismo de la madre, ella solo sonreía y hablaba otra vez del padre Cabeza de Muela como si en verdad lo conociera. Por eso a Bárbara le gustaba imaginar a su hermana mutilada, para que en verdad lo conociera, para que a través de la pérdida entendiera lo que un sonido era capaz de hacerle a la imaginación. La magia es que algo invisible puede enfermarte, le dijo Paula alguna vez. Para mí lo sonoro es una deidad imposible. Años atrás su madre les contó algo sobre el padre, que era un mal hombre, un puño, una cucaracha, una aguja, que se fue antes de que ellas nacieran, que era culpa de él que Bárbara hubiera nacido mala. Yo también nací muy mala, agregó Paula con el verbo de las manos como si no quisiera quedarse fuera. En la improvisación de "Me comí la mano de mi madre", usaron como instrumentos un hacha, 2 tijeras, 4 almohadas, un espejo y un violín sin cuerdas. Nadie se creyó la historia de que le hubieran cortado la mano a su propia madre. Pero lo importante era que a ellas les gustaba contarla durante sus actuaciones y que sabían muy al fondo de sí mismas que hubieran preferido que así fuera. Comerse la mano materna, lamerle a cambio el muñón seco durante toda la vida. También improvisaron una performance inspiradas en el caso de Lorena Bobbitt, una mujer que en 1993 le cortó el pene a su maltratador. Por lo que sabían, él aprovechó sus 5 minutos de fama para convertirse en un actor porno, y Lorena, convertida en un súcubo por la opinión pública, fundó una organización dedicada a ofrecer ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. Nuestra madre se llama Lorena, mentían en sus presentaciones. No tenemos padre. Nos definimos como un acontecimiento improvisado en donde convergen diferentes disciplinas y lenguajes audiovisuales para repensar el ruidismo, dijo un chico recién subido al escenario. Buscamos ensamblar una experiencia cacofónica y multisensorial que... En la película porno de John Wayne Bobbitt, el centro de todas las escenas sexuales era su pene encogido y semiflácido, aunque grotescamente completo y rodeado de lenguas. Cuando la vieron juntas, Paula le preguntó: ¿A qué suena el sexo? Y Bárbara le contestó: a selva, a sudor, a sed. Le respondió: el sonido del dolor es muy parecido al del deleite. En festivales o en conciertos, Bárbara tenía la responsabilidad de describirle los sonidos a su gemela. Lo hacía jugando con palabras, como si diseñara versos para acercarla a la verdad de las sensaciones auditivas. Entonces la imaginación de Paula se disparaba, y sus ojos parecían entender, aunque siempre cosas diferentes. El primer grupo sonó como el viento masturbándose. Comenzó. El segundo como espíritus, chatarra y una quijada rota. Por su parte, Paula le enseñaba los significados de palabras nuevas. Acrotomofilia,
deseo sexual hacia una persona amputada. Apotemnofilia, deseo de amputarse un miembro. Pero yo no quiero amputarme, sino amputarte, le dijo mientras su gemela sonreía. Decirle a Paula lo que había en su cabeza, pronunciárselo aunque ella no la oyera, le daba a Bárbara la ilusión de tener el control. Pero a veces temía perderlo, igual que las personas que salían en los noticieros y en el diario Extra. Personas normales que en cuestión de segundos lastimaban a sus parejas, a sus hijas, a sus hermanas o a sus madres. Se enfermaba de miedo en la cama, boca abajo, y Paula volvía a decirle, con pereza, que no tenía razón alguna para sentirse culpable, que si un día le cortaba la lengua ella la perdonaría, que si un día se hacían daño sería por amor. Bárbara ensayaba cómo expresar la verdad a pesar de que las palabras siempre se equivocaban. Lo único que nos separa son las noches, le decía a Paula. Lo único que nos divide es el sentido de lo horrible. Comunicarse con su gemela, sin embargo, era más sencillo que hacerlo con cualquier otra persona. A ellas las unía el pelo, las vértebras, la pelvis. Eran iguales en cuerpo y sus huesos respondían a una gramática superior. Sus palabras, en cambio, eran distintas e incompatibles. Por eso algunas noches quería castigarla, golpearla, amputarle el deseo. Porque era responsabilidad de las dos enseñarse lo importante, aunque fuera fugaz, y evitar que empezaran a perder su mundo compartido o, peor aún, a pesar de forma incomprensible para la otra. «¡Les toca ya! ¡Muévanse!», les gritó el duende. Brazos, cabezas, piernas brotaron del humo azul como miembros independientes, liberados y oscilantes. Bárbara miró las partes de su público y pensó en que el amor lo unificaba todo y que era eso lo que pedían ellas. Estar juntas en el sonido de los rasguños que la madre se hacía a sí misma, en el de los cajones de las pastillas abriéndose y cerrándose, en el del agua de los grifos saliendo a toda presión, en el del llanto pesado. Quería comunicarse con su igual, que el amor las juntara en el miedo y en el espectáculo de los ruidos de la noche de la madre. Ojalá que se caiga el escenario, pensó Bárbara mientras subía y las luces le engordaban las pestañas. Ojalá haya un terremoto. Ojalá erupcione un volcán. Paula no sabía cómo sonaba una madre sufriendo de insomnio crónico y de depresión. Tampoco sabía lo que era levantarse en medio de la oscuridad y que las rótulas saltaran fuera del cuerpo como ranas óseas. «Mami está enferma de la mente», escribió Bárbara en un papel a los 8 años. «Es como tener varicela, solo que en el cerebro». De las dos era ella quien se arrastraba bajo la sábana para ocultarse del horror sonoro de la madre que no dormía, que se desesperaba, que se arrancaba los cabellos y que, con el fin de ahorrarles la visión, las encerraba en el cuarto de las camas gemelas. Y cuando creció y entendió que no había ningún padre cabeza de muela saliendo de los armarios, sino solo el insomnio arrugándose detrás de las paredes, el miedo que la paralizaba se transformó en uno más sosegado. Soportaba varias horas despierta escuchando los sonidos, mirando hacia la cama de Paula, que dormía igual que una osa, envidiando su paz, su falta de miedo. Nunca más intentó ponerse de pie en la oscuridad porque sus rótulas saltaban con la luna, igual que las de su madre. A veces, en medio de los ronquidos y de los golpes, Bárbara oía cosas indescriptibles que le contaban, sin palabras, que le había tocado lo peor de la familia, la verdad,
la cara deforme de la sangre. Lo que buscaba era una fusión. Mamá suena por las noches como las mujeres que mueren en los slashers, le dijo a Paula y ella le respondió: hagámoslo sonar. Buscaba compartir el peso de los sonidos, de la violencia que quedaba como un eco reverberante en su cuerpo, pero intuía que para que otros pudieran sentirlo tenían que escuchar la verdad y no su simulacro. Oír el tamaño real de un grito, y que su tamaño los rompiera desde adentro hacia afuera. Desde el escenario, las dos observaron las cabezas de más de 50 personas como templos donde cabalgar, cavidades esféricas habitadas por el horror y el deseo. Según la arqueología del sonido, lo primero que un cuerpo oye es el latir de su propio corazón. Bárbara quería que el de Paula gritara con ella los efectos del insomnio y de la locura, que fuera una flor abierta al miedo para que vivieran las mismas experiencias. Los ruidos y los silencios violan el cuerpo, le contó a Paula la noche antes del festival. Tenemos que estar listas para esa violación. Las dos lo habían conversado en innumerables ocasiones. Cada oyente era una gruta que demostraba lo que un sonido era capaz de hacerle a la imaginación. Una vez un niño les dijo: «Mami dice que su papá es su abuelo». Ese día Bárbara llamó ñaña a su madre en el comedor, y su madre le dio una bofetada tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. El mundo estaba lleno de cosas terribles que podían dejar de verse si cerraban los ojos, pero los oídos no tenían párpados. Nadie en el público podría evitar escucharlas y, si decidían hacerlo, tendrían que correr. Bárbara aplastó un botón y un ruido irreconocible salió de los altoparlantes. Tradujo las frecuencias en su mente. Suena a radiografías negras, a claveles en fiebre, a torbellinos musculares, a deshielo del Ártico sobre un monte de Venus, a carroña bramante. «Dime a qué suena», le pedía a su hermana siempre, menos ahora, con la luz cayéndole encima, la barbilla en dirección al techo y los brazos en el aire, como si estuviera colgada por las muñecas. Suena a abetos derribados, a montañas que hieden, a campos y llanos de costillas, a Dios pudriéndose en el mar, a futuro. «¿Qué mierda es eso?», gritó alguien del público. Había ruidos que hablaban de un tiempo antiguo de la carne. Cuando Bárbara escuchaba golpes huecos y repetidos, por ejemplo, los confundía con el de un cráneo pegándose contra la pared. Algunos rumores la devolvían a las puertas arañadas de las habitaciones y de los baños de su casa, los crujidos y chirridos, a los cajones con las pastillas de su madre, los gritos, los gemidos, los alaridos, a su temblor interno. Todo el que escucha tiembla, les dijo una vez el profesor de música del colegio. Los sonidos son siempre vibraciones. «¡Apaguen los parlantes, chucha!». Parte del público se retorcía, arrugaba sus caras y otra bastante mayor se mantenía quieta, paralizada como si apenas pudiera respirar. Nadie entendía por qué el ruido se hacía cada vez más desesperado y salvaje. «Todo el que escucha tiembla», se repetía Bárbara cuando ensayaban y veía a su gemela arrodillarse para tocar el suelo y las paredes y sentir lo que un sonido era capaz de hacerle a la imaginación. «¡Apáguenlo!». Pero aunque se arrodillara y palpara el cuerpo sudoroso de la madre, solo una de las dos llevaba consigo el territorio sonoro, el que no se podía contemplar. «¿Estás lista?», le preguntó y Paula pareció asustada por primera vez.
Abajo, la gente que aún no se había ido escuchaba, entre atraída y encogida por el disgusto. Los sonidos pregrabados que saltaban de los altoparlantes y que a veces parecían gritos, a veces gemidos, a veces golpes, a veces sombras del otro mundo. Ese era su público, el que quería oír el canto de lo innombrable y se lanzaba al mar. Bárbara levantó un estilete y lo purificó con la llama de un encendedor. Ese era su público, el que se abría para que el tamaño del grito entrara. Y vibrando, Paula sacó la lengua.